Y buen día. Disculpe, mi compañero Andy Josué ahorita está tratando, pero como que no lo deja meterse a la clase, dice. Tiene que entrar con su cuenta institucional. Si no es la cuenta institucional, no puede ingresar. Les pido de favor que enciendan todas sus cámaras, por favor, para poderles validar su evaluación, por favor. Ya, ahorita ya se aperturó, entonces solo háganme favor, jóvenes, de confirmarme si ya pueden entrar a la evaluación. ¿Alguien tiene Yerika, encendido su micrófono? ¿Perdón? sí, ya se aperturó. Muy bien, entonces trabajamos y posterior a ello tenemos nuestra clase sincrónica, por favor.
Bien, ya finalizó el tiempo de la evaluación. Entonces, al terminar la clase, voy a revisar y en unos minutos posteriores yo les informo entonces para que ustedes puedan visualizar su nota, ¿verdad? Pero eso cuando terminemos la clase. Ahorita vamos a entrar de lleno a nuestro, bueno, no de lleno porque necesito mencionarles antes algunos aspectos de nuestra agenda para el día de hoy. Si gustan, pueden ya apagar sus cámaras. Ahora los que quieran dejarla encendida, pues yo encantada de la vida. Muy bien. ¿Corroboran ahí a la agenda del día de hoy? Ya, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces estamos ya en nuestra semana 18. Bienvenidos sea cada uno de ustedes a nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya ido bien en su evaluación corta. Como ustedes saben, nuestro proceso es sumativo, entonces cada punto cuenta. Estaba viendo que son o fueron 43 estudiantes los que estuvieron en la evaluación y son 53, ¿verdad? Entonces nos hicieron falta 10 estudiantes, que yo sé que algunos se han ido retirando, ¿verdad? Pero de igual forma sí nos hicieron falta, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando todos en cuenta la importancia de estar en clase y pues también de ir realizando sus evaluaciones cortas, ¿verdad? El libro de calificaciones, fíjense que tuve algunas consultas en cuanto a algunos puntajes, ¿verdad? Fíjense que en mi caso, no me quiero yo como proclamar como buena persona, pero en algunos les di 0.25. Si ustedes se dan cuenta, el puntaje de cada ítem que ustedes van contestando, bueno, dependiendo también, ¿verdad? Porque hemos tenido algunos ítems de 0.40. Pero en este caso, en las evaluaciones parciales, en algunos yo les he dado 0.25, que nuestras preguntas han tenido un valor de 0.50, pero les he dado 0.25, ¿verdad? Por ejemplo, que la pregunta decía los autores de tal y tal, ¿quiénes fueron, verdad? Por ejemplo, que hubiera sido Sampieri y Rojas Soriano, por decirles, ¿verdad? Entonces, si tenían que ir los dos autores, pero solo me escribieron a uno, siempre y cuando, a ver, hago la aclaración, siempre y cuando lo hayan escrito correcto, ¿verdad? Porque hubieron algunos que no me escribieron bien Sampieri, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes hayan tenido la idea, pero si no me lo plasmaron bien, no les puedo dar como validada esa respuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, que era Sampieri y Rojas Soriano, y ustedes me escribieron Rojas Soriano, por ejemplo, les doy punto 25, o si me escribieron solo Sampieri, ¿verdad? Punto 25, ¿verdad? Pero no fue en todos los casos. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y pues que ahí les di algo de puntos. Muy bien, algo muy importante, jóvenes, es la redacción y la ortografía, ¿verdad? Y esto yo creo que es nuestra comidilla de siempre, pero es importante que ustedes tomen en cuenta este aspecto, ¿verdad? Y quizás puedo yo parecer disco rayado con esta situación, pero yo les he indicado en más de una ocasión que por la naturaleza de nuestro curso sí tenemos que prestar bastante atención a estos dos aspectos, ¿verdad? La redacción y la ortografía. Y también, como hemos ido viendo semana a semana, la importancia que tiene estos dos aspectos, ¿verdad? En el trabajo que estamos realizando. Entonces, para que ustedes, por favor, lo tomen muy en cuenta y que, bueno, a la larga lo tomen como algo de su diario vivir. Y no solo en este curso, sino en todos los cursos, ¿verdad? Entonces, son los aspectos que necesito confirmar para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ya de lleno a nuestra clase sincrónica para el día de hoy, que es la guía para la elaboración de la monografía. Esta es nuestra parte primera, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a ir viendo cómo es
que tenemos que ir elaborando nuestra monografía. Entonces les voy a pedir de favor que ya el material que ustedes tienen, pues ya lo vayan ubicando en este formato, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil y vayan tomando en cuenta cada uno de estos aspectos. Muy bien, tenemos que refrescar algunos puntos acá, previo a. La investigación documental, que se recuerdan que ese es el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar a través de nuestra monografía. Pues bueno, recordemos que es un proceso de investigación científica que busca generar nuevos conocimientos y documentos originales. Al describir, explicar, analizar, comparar, criticar, porque se recuerdan, ¿verdad? De que no es solo que vamos a hacer un copy-paste, ¿verdad? Con la situación o con la salvedad de que no vamos a cometer plagio, ¿verdad? Porque tenemos que ir indicando de quién es cada uno de los extractos que vamos a ir ubicando en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero bueno, a la par de eso también nosotros tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Al momento de que estamos leyendo toda esa documentación, a la vez de que estamos recabando toda esa información y que en un momento determinado vamos a comparar quizás con otros estudios. Y cuando hablamos de criticar, no es de que nosotros vayamos a hablar mal de esas investigaciones previas que ya están realizadas o de esos datos los cuales vamos a obtener, sino que nosotros vamos a venir y vamos a hacer una crítica constructiva de ese material, ¿verdad? Entre otras actividades intelectuales. Un tema mediante el análisis de fuentes de información, porque recordemos que tenemos que ir analizando cada uno de los documentos que vamos a ir adquiriendo y que obviamente tenemos que ver que tenga relación con nuestro tema de investigación, porque si no tiene relación, entonces imagínense, vamos por caminos muy confusos. Entonces, tengamos en cuenta que la información que nosotros vamos a recabar esté en la línea de nuestro problema de investigación. Ahora bien, producto de investigaciones documentales. ¿Qué productos nosotros podemos obtener? Y me van a disculpar el día de hoy porque sí están un poquito cargadas las diapositivas, pero no quise que se me escapara nada, ¿verdad? Porque esta ya es la estructura que nosotros debemos de darle a nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de monografía, vamos a decir que es el estudio exhaustivo y específico de un tema. Puede ser de tipo argumentativo o expositivo. Luego tenemos estudios comparativos, estudio utilizado en la evaluación de similitudes y diferencias de corrientes del pensamiento, autores y teorías, ¿verdad? Vamos a comparar lo que dice un autor con lo que dice otro autor o incluso podemos comparar entre varios autores. También puede ser un producto los ensayos, que estos son estudios de tipo argumentativo, en los que se exponen opiniones, teorías, hipótesis, entre otras, mediante el análisis y crítica. El ensayo que se enfoca a cuestiones científicas requiere de un proceso que expresa conclusiones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realizamos un ensayo, que esta ya sería otra modalidad, pues obviamente vamos a plasmar nuestra opinión, ¿verdad? En cuanto a las teorías, en cuanto a lo que los autores nos proponen, pero también vamos a hacer ese análisis crítico, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos que ir concluyendo en algo y no nada más tratar de transcribir las ideas de los diferentes autores. Y bueno, también tenemos el producto de compilaciones, que acá integra y relaciona publicaciones de varios autores de una temática similar con la finalidad de producir una investigación sobre un tema. Entonces, cuando nosotros decimos compilar, a mí lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Es que vamos a ir ubicando diferentes estudios o diferentes publicaciones, ¿verdad? De varios autores con temas similares y que obviamente lo que se quiere alcanzar con esto es investigar cierto tema.
Muy bien, entonces esto sería a nivel de productos de investigaciones documentales. Ahora bien, nuestro plato fuerte en el curso, ¿verdad? En este primer curso de investigación 1, pues es una monografía. ¿Y qué es una monografía? Dirán ustedes. Pues es abordar un asunto que ha sido investigado con cierta sistematicidad. ¿Y qué quiere decir sistematicidad? Sistema, un orden, una lógica, una cronología. Por lo general es producto de un trabajo de investigación documental que únicamente da cuenta de la información recabada, ¿verdad? Entonces, acá nosotros no nos vamos a ir a hacer una investigación de campo, como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, porque nuestra monografía es documental, ¿verdad? Documental. Solo nos vamos a basar en toda esta información que nosotros vamos a recabar de un tema en particular. Y se puede presentar como un trabajo argumentativo, expositivo, explicativo o descriptivo, ¿verdad? Entonces, nosotros más que todo nos vamos a ir por la línea esta de describir, ¿verdad? El fenómeno de describir el problema que nosotros vamos a investigar. Ahora bien, también cuando hablamos de monografía decimos que es un tratado sobre un tema específico. Monografía viene de mono, que significa único, y grapos, que significa escrito, ¿verdad? Entonces es un único escrito. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel grupal ya nos hemos reunido, ya hemos validado una idea, ya hemos problematizado esa idea, ¿verdad? A nivel de la necesidad que vemos en nuestro país, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental, o incluso algunos se han ido a nivel de municipio, ¿verdad? Y la monografía es un escrito sobre un tema único. Si solo vamos a hablar de un tema, que vamos a tener dos variantes, pues es lo que hemos propuesto ahora para enriquecer nuestro estudio. Y es un texto informativo y crítico, donde se organizan datos sobre un tema. Después de revisar diferentes fuentes bibliográficas, ¿verdad? Porque no solo nos podemos basar en una fuente, porque entonces no estaría enriquecida nuestra investigación si solo nos basamos a una información. Y es más, ¿verdad? Les hemos requerido 25 fuentes como mínimo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener diferentes opiniones acerca del tema a investigar. Ahora bien, una monografía como producto de investigación documental debe producir un documento nuevo, único, que tenga un buen soporte bibliográfico, donde se aborde un tema de forma precisa. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de soporte bibliográfico? Porque nosotros no podemos venir e inventarnos los datos, inventarnos la información, ¿verdad? Porque entonces no sería algo científico y pues nosotros tenemos que tener este soporte, ¿verdad? Para que entonces así nuestra investigación documental pues sea algo nuevo, sea algo único, sea algo fresco, ¿verdad? Algo que no se ha investigado y que nosotros vamos a darle una perspectiva única, porque desde el punto de vista de cada uno de los participantes del grupo, pues se va a unificar una sola para darle esa visión a nuestra investigación. Ay, miren, hasta en rima me salió. La visión a nuestra investigación. Muy bien, una monografía debe ser escrita, sistemática, como lo hemos mencionado, y completa. No podemos trabajar solo algunos aspectos, ¿verdad? Del tema que vamos a investigar, sino que tiene que ser algo que sea holístico. A ver, esta palabra ya la mencionamos anteriormente. ¿Quién se recuerda qué significa holística o holismo a nivel de del trabajo que estamos realizando? ¿Alguien se recuerda? Nadie se recuerda. Bueno,
Vamos a refrescar entonces. Cuando nosotros hablamos de holística, estamos hablando de que vamos a investigar nuestro tema todo, ¿verdad? No solo vamos a estudiar una o varias partes, sino que lo vamos a estudiar todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de completa, pues estamos hablando de holismo, ¿verdad? Porque vamos a estudiar ese tema en todas sus partes, ¿verdad? Para que entonces así nosotros tengamos o obtengamos un todo de ese fenómeno que vamos a investigar, ¿verdad? Por eso hablamos de holismo. También debe de responder a un tema específico, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes tiene elaborado su tema. Hay estudios previos, exhaustivos, a los que nosotros hemos ido a buscar, ¿verdad? Para obtener un mayor conocimiento respecto del tema, un abordaje de varios aspectos y variantes del caso, ¿verdad? Porque vamos a investigar nuestro fenómeno desde diferentes puntos de vista y tratamiento del tema en profundidad, porque vamos a adentrarnos al tema que vamos a investigar. ¿Y por qué nos tenemos que adentrar al tema que nosotros vamos a investigar, jóvenes? Esto yo se los pregunto. ¿Por qué vamos a profundizar en cada uno de los temas? A ver, respóndanme ustedes. Tal vez para tener más conocimiento acerca del tema y poder responder a más preguntas. Exacto, para que nosotros conozcamos más del tema y podamos dar respuestas a más preguntas. Muy bien, perfecto. Vamos por el camino. ¿Por qué más nosotros necesitamos profundizar? O solo porque el curso no lo pide, o solo porque la licenciada Ivonne dice que tenemos que profundizar. ¿Por qué tenemos que profundizar en relación al tema a investigar? Porque tal vez el tema Porque para que logremos comprender el tema al 100% también es poder buscar ya información concreta. Ajá, para que profundicemos, para que conozcamos muy bien. Magdala, creo que querías decir algo. sí, porque licenciada, Ahorita voy. A ver, primero Magdala y luego la otra compañera. considero que también en cierto punto este tema no solo nos va a servir para nuestro trabajo de investigación, sino también para fuera de investigación, para conocer el tema y conocer más, como usted lo acaba de decir, a profundidad el tema. O sea, no es solo para un trabajo de investigación, sino también nos puede servir para otras cosas. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quería dar su punto de vista? yo licenciada, Ajá, sí, te escuchamos. porque es una A ver, porque es una investigación formal, entonces ujú, tenemos que profundizar en la información para poner información verídica, porque nuestra investigación puede servir a otras personas. ajá, exacto, muy bien. Entonces, imagínense, si nuestra investigación va a ser luz para otras investigaciones que vengan posteriores, entonces, ¿cómo tiene qué resultado es el que nosotros tenemos que obtener de esta investigación? A ver, ¿qué tipo de resultado? ¿Un buen resultado o no un buen resultado? A ver, jóvenes, tengo a 43 estudiantes en clase. ¿Qué tipo de resultado necesitamos nosotros obtener de cada una de las investigaciones que vamos a hacer? A ver,
¿Están ahí o ya se me fueron? Tal vez bueno, conclusiones, licenciada, que nos hagan ver en realidad cómo está la situación conforme a lo que hayamos elegido. Exacto, ahí cabal tú diste en el punto, ¿verdad? O sea, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que obtener resultados de cada uno de los temas que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros realmente hagamos a conciencia nuestra investigación, porque fíjense que a la vez obtenemos dos aprendizajes y fíjense que ustedes todavía no logran ver esos dos aprendizajes. Primero, ¿verdad? El hecho de que vamos a estudiar un fenómeno y pues vamos a tratar de encontrarle solución, ¿verdad? A esa problemática que nosotros vemos que hay y que es urgente resolverla. Muy bien, esa sería la primera respuesta. Y la segunda, la adquisición de conocimientos que nosotros vamos a ir o que estamos adquiriendo al momento de saber cómo tenemos que hacer una investigación, ¿verdad? Para posteriores investigaciones que ustedes tengan que hacer, porque ustedes como médicos no solo se van a quedar en dar consulta, en hacer una cirugía, sino tienen que ir más allá, ¿verdad? Tienen que investigar acerca de nuevas variantes que van surgiendo de diferentes enfermedades. Imagínense con algo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia. Ya vamos por la quinta variante. Imagínense, quinta variante del COVID-19. Entonces, yo espero que esto ya sea lo último, ¿verdad? Pero imagínense que vengan más variantes y yo no sé si ustedes se han puesto a investigar y ver realmente cuáles son las secuelas que el COVID-19 deja en una persona. Porque fíjense que no solo estamos hablando de las secuelas físicas, sino también de las secuelas a nivel neurológico, ¿sí? Fíjese que antes que pase más la hora, Ajá. fíjese que no me dejó marcar asistencia porque me aparecía nada más el signo de interrogación y no me aparecía donde dice enviar asistencia. Bueno, igual yo descargo aquí la asistencia en Teams, ¿verdad? Pero siempre también tienen que marcarla en Moodle. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. Vaya, entonces, como les digo, vamos viendo que la investigación es importante en muchos aspectos, y solo con lo del COVID, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? O, por ejemplo, si hablamos de VIH, ¿verdad? Que el VIH hace muchísimos años que salió y el virus va mutando constantemente. Por eso es de que hasta el día de hoy no se le ha encontrado una cura, ¿verdad? Porque va mutando. Entonces, los científicos, los médicos implementan un medicamento y cuando el virus lo recibe, pues ya ha mutado, ya ha cambiado. Entonces, hay muchas investigaciones que todavía están así como que en proceso, pero no se encuentra la cura a muchas enfermedades. Entonces, es importante que ustedes tengan las bases de la investigación bien cimentadas para que más adelante ustedes sean entes investigativos y puedan encontrarle la solución, la cura a muchas enfermedades que hay actualmente, ¿verdad? Y bueno, dentro de ellas también está el cáncer, ¿verdad? Hay mucho tipo de cáncer que todavía no se logra curar. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos todos los pasos de una investigación para que entonces así, cuando ustedes ya estén en ese campo, pues obviamente sepan cómo realizar sus estudios. Muy bien, un método específico de estudio. Entonces, cuando nosotros hacemos una monografía, pues nos da un método, ¿verdad? Por el cual nosotros vamos a realizar nuestra investigación y es específico. Y aporte del autor, original y personalizado, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tomar todos esos aportes de nuestros diferentes autores y obviamente les vamos a dar el crédito, ¿verdad? Y en esto yo sí quiero enfatizar mucho. Por favor, no cometamos plagio, ¿sí? Porque me di cuenta en muchos planteamientos del problema
que no me están citando a los autores. Entonces, recordemos que esto siempre, siempre lo tenemos que hacer. A menos de que sea un escrito propio, pues obviamente no lo vamos a citar porque es nuestro, ¿verdad? Pero ya se sobreentiende que cuando algo no está citado, pues es del investigador. Muy bien, continuamos. Objetivos de una monografía. ¿Qué objetivos tiene la monografía? En muchas de ellas nosotros exponemos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a poder plasmar, ¿verdad? En nuestra monografía casos reales en relación al tema de investigación y compilación del material. ¿Por qué? Porque nosotros vamos adquiriendo, vamos juntando, si ustedes quieren que le pongamos este adjetivo, ¿verdad? O vamos reuniendo diferentes materiales documentales sobre el tema a investigar. Y luego tenemos la investigación sobre el tema que hasta incluso podrá arrojar hipótesis nuevas que descarten o corrijan información, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá en este numeral 3 a nivel de objetivos, pues nosotros con todo el material bibliográfico que hemos ido adquiriendo, pues podemos plasmar hipótesis, ¿verdad? Ver si realmente podemos comprobarlas o no, o incluso podríamos corregir información, ¿verdad? Porque quizás algún autor dijo algo, pero nosotros a la hora de hacer nuestra propia investigación podemos refutar. ¿Y qué quiere decir refutar? Que quiere decir que nosotros vamos a venir a votar, ¿verdad? Lo que determinado autor dijo, porque no es así, porque ya a la hora de que nosotros investigamos, pues vimos que era todo lo contrario, ¿verdad? O quizás en el momento en que el autor realizó la investigación era una realidad y nosotros ahora estamos en otra realidad y bueno, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos de una monografía, ¿verdad? La exposición de casos, la compilación del material y la investigación sobre el tema que nosotros vamos a trabajar podrá arrojar hipótesis nuevas o descartar o corregir información que ya nosotros hemos ido adquiriendo. Estructura habitual de una monografía. Pues, ¿cuál es la estructura que tiene la monografía o va a tener nuestra monografía? Tiene que tener un índice, ¿verdad? Porque tenemos que organizar esquemáticamente la información total de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un índice de qué es lo que va a contener nuestra monografía. Obviamente tiene que tener una introducción, que es el abordaje previo de la temática y generación de un marco de referencia para entender la temática. Y era lo que les decía yo al principio, y cuando, no sé si ustedes se recuerdan que hicimos un ejercicio así en clase, donde vimos varios rubros de la monografía, y yo les decía que al momento que nosotros hablamos de introducción, pues vamos a enamorar, ¿verdad? Esa fue la palabra que yo utilicé. Vamos a enamorar al lector para que pueda interesarse por nuestro trabajo. Entonces, dependiendo cómo yo haga esa introducción, ¿verdad? Cómo yo venga y le plantee al lector de qué se trata mi investigación, pues así voy a motivar o a desmotivar al lector con mi investigación. Ahora bien, tenemos el cuerpo de la investigación, en donde ocurre el desarrollo total del tema de investigación. Y cuando hablamos del cuerpo de la investigación, va a ser todo ese marco teórico donde yo voy a ubicar cada una de la temática que a mí o que a mi grupo o que a nuestro grupo, ¿verdad? Se nos hace importante poder mencionar, ¿verdad? Cada uno de los aspectos de nuestra investigación a nivel de toda la documentación que nosotros hemos ido investigando. Luego tenemos el cierre.
Este es un apartado final en donde se dan las conclusiones obtenidas de una vez abordado el tema de investigación. Pero obviamente tenemos que hacer todo el cuerpo del trabajo, toda nuestra investigación bibliográfica, para que entonces así nosotros ya vengamos a crear ese cierre. No podemos hacer el cierre si no tenemos todo el cuerpo del contenido. Y bueno, está la bibliografía, ¿verdad? Relación metodológica organizada de fuentes consultadas. Ahora bien, notas. En muchos casos, las notas aclaratorias de la investigación no van al pie de la página, ¿verdad? O sea, en la parte de abajo, sino al final del documento completo. Entonces, esto lo podemos hacer al final, ¿verdad? Por eso es de que ustedes, no sé si se han dado cuenta. A ver, solo voy a utilizar aquí mi pluma. Por ejemplo, nos puede aparecer en algún escrito algún paréntesis y, por ejemplo, dice aquí número 1. Entonces, al final del documento, nosotros vamos a indicar qué significa este numeral. Por eso les pongo yo aquí estos puntos suspensivos. ¿Verdad que más parece que estuviera yo en kinder aprendiendo a hacer puntitos? No sé si se recuerdan ustedes de cuando hacíamos esta tarea de aprestamiento en el kinder, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros lo podemos colocar al final de nuestro documento completo, ¿verdad? Porque si no, entonces tendría que ir en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Acá, entonces nosotros tendríamos que ubicar acá el numeral, por ejemplo, numeral 1, y entonces aquí ya copiar, ¿verdad? O indicar de a qué autor corresponde esa cita bibliográfica que yo estoy poniendo en la parte de abajo, ¿verdad? Muy bien. Aspectos importantes al hacer una monografía. ¿Qué aspectos nosotros tenemos que tomar en cuenta? Asignación del tema. Obviamente nuestro tema, y por eso con algunos grupos todavía estamos terminando de pulir el tema, que obviamente es válido en una monografía, ¿verdad? Pero sí tenemos que, ya al momento de presentar nuestra monografía, ya esa asignación de tema tiene que estar ya consolidada. Búsqueda de información. Pues obviamente ustedes están en este proceso, el planteamiento del problema, que ya espero que esas correcciones estén realizadas. Luego tenemos la búsqueda minuciosa de la información. ¿Y por qué minuciosa, jóvenes? No solo vamos a venir a copiar, a cortar y a pegar, ¿verdad? Sino que tenemos que revisar bien esa información y que case, ¿verdad?, con el tema que nosotros estamos investigando. Tenemos que tener nuestro plan operativo, ¿verdad? Cómo vamos a extractar todo nuestro marco teórico, cómo vamos a terminar de pulir toda nuestra investigación. Y la redacción definitiva, ¿verdad? Porque si no hay una redacción definitiva, no hemos revisado, entonces como que nuestra investigación no está terminada, ¿verdad? Entonces, yo lo que les aconsejo es que conforme vamos trabajando cada parte de nuestra monografía, ustedes vayan revisando, ¿verdad? Y ya más adelante les voy a dar la estructura bien de cómo tenemos que tener la monografía, pero entonces vayamos revisando, porque fíjense que si no al final vamos a tener ese trabajo todavía mayor de ir viendo redacción, de ir viendo ortografía. Entonces, conforme vamos trabajando cada rubro, ¿verdad? Cada aspecto, vayamos revisando. Y por eso yo les enfaticé en la agenda del día de hoy, ¿verdad? Cuidar nuestra redacción y nuestra ortografía. Porque muchas veces también al final ya estamos cansados y ya no nos preocupamos por ese aspecto importante, ¿verdad? Entonces, vayamos contemplándolo conforme vamos trabajando. La búsqueda minuciosa de la información. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo me salté el punto 1, 2 y 3. ¿Por qué me salté estos aspectos? Porque estos ya los hemos ido trabajando, ¿verdad? Y lo último que ustedes me presentaron fue el planteamiento de su problema. Por eso ya me voy al numeral 4. Búsqueda minuciosa de la información. Delimitado el tema, es hora de buscar información especializada,
¿verdad? Especializado, o sea, que vaya en relación a mi tema para desarrollar su esquema aprobado, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el esquema aprobado? Que entonces mi información vaya en relación a mi tema y que obviamente pues esto venga y consolide la investigación que yo estoy realizando. El plan operativo. Es importante definir concretamente las tareas, planificar el trabajo, controlar el desarrollo, plantear las dificultades, porque recordemos que no todo es miel sobre hojuelas, como dicen las mamás, ¿verdad? Sino que van a haber problemas que se nos van a ir presentando. Y, por ejemplo, uno de ellos puede ser de que nuestro tema todavía no esté bien afinado, que sí tenemos la idea. Sí, pero todavía no lo hemos redactado con las palabras correctas para poder presentar nuestra investigación. Entonces, esta podría ser una dificultad o muchas veces lo que pasa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la idea de que vamos a encontrar el contenido tal cual lo queremos, ¿verdad? Y que ya solo venga, que ve, así es esto, lo veo, lo copio, lo corto, lo pego y ya está. No, tenemos que leer. Entonces yo siento que una de las dificultades mayores que se puedan presentar es de que, primero, no tenemos el hábito de lectura y acá tenemos que leer muchísimo, jóvenes, muchísimo, ¿verdad? Entonces, ya no lo veamos como una dificultad, sino que veámoslo como una oportunidad, ¿verdad? De conocimiento, de adquisición, ¿verdad? De toda esta información que necesitamos para nuestra investigación. Y bueno, va a dejar de ser una dificultad. Todo depende de la perspectiva que nosotros tengamos en relación al contenido que estamos investigando. Y bueno, planificar el trabajo con tiempo, jóvenes. No dejemos las cosas a última hora, ¿sí? Yo sé que hemos estado acostumbrados a llevar un ritmo de vida o incluso en el diversificado, dependiendo de dónde estudiemos o hayamos estudiado, eran muy comprensivos con nosotros o nos toleraban ciertas cosas, ¿verdad? Recordemos que ahora estamos en la universidad, es otro sistema, ¿verdad? No es de que aquí nosotros seamos que inquisidores, ¿verdad? O que seamos mala gentes y les pidamos demasiado, no, sino que realmente aquí ya es otro el sistema y el trabajo es bastante. Y ustedes ya se han dado cuenta, entonces hay que planificar, hay que organizar el tiempo. Solo esto permitirá leer críticamente la bibliografía y presentar un informe que muestre la capacidad de análisis. ¿Y por qué hablamos de la capacidad de análisis? Porque al momento que ustedes están recolectando la información, pues están analizando qué es lo que están leyendo, ¿sí? Y en eso tienen que prestar mucha atención, porque fíjense que lo que se da muchas veces en el trabajo de grupo, perdón, es de que nos dividimos las tareas y bueno, tú buscas esto, tú buscas lo otro, tú aquello, tú allá y bueno, nos dividimos todo. Y ya de ahí solo se pega el material, pero no se lee. Y por favor, que no solo uno se encargue de X o de Y tema, o si lo vamos a hacer de esta forma, al momento de compilar, de juntar todo el material bibliográfico, todos tenemos que leer todo el trabajo, ¿sí? Todos tenemos que estar enterados, porque fíjense que yo lo pude constatar con algo tan simple. Cuando me reuní con ustedes por grupos y les preguntaba, ¿cuál es el tema de investigación? Y todos se quedaban así como que, bueno, está el coordinador, ¿verdad? Que él diga cuál es el tema. Y muchas veces mis muchachitos, y no los estoy justificando con esto ni defendiendo, pero muchas veces iban ahí a la computadora, ¿dónde está lo del curso de investigación? Porque ahorita estoy pensando en física, estoy pensando en biología. Entonces le dejan la responsabilidad solo a una persona. Y acá, si bien es cierto, tienen coordinador, y como la palabra lo dice, coordinador, coordina, no se le está delegando a él toda la responsabilidad del grupo, ¿verdad? Entonces, por favor, todos tienen que estar empapados del tema que van o que están investigando. Ser prudente en la asignación de los pasos
de los plazos, perdón, para cumplir las diferentes etapas. Considerar la posibilidad de demoras o imprevistos. Quizás ustedes puedan decir, ay, no, pero si este aspecto más va para la licenciada, ¿verdad? Porque ella es la catedrática, porque ella es la que nos va marcando los tiempos. Por una parte, sí, pero recordemos que quienes tienen que ir ejecutando las tareas son ustedes. Entonces, estamos marcando plazos, ¿verdad? Poniendo fechas, pero ustedes tienen que ir cumpliendo. Lo que tenemos que evitar son las demoras, los imprevistos, que muchas veces se dan, que obviamente me considero lo suficientemente flexible para ir viendo estas situaciones, pero tampoco para que abusen de mi persona, ¿verdad? Entonces vayamos cumpliendo en los tiempos establecidos. Luego, la redacción definitiva. Para exponer el trabajo se ajustan los títulos, párrafos, cantidad de páginas, gráficas, ¿verdad? Si vamos a utilizar, a partir de una relectura detallada se pueden hacer los ajustes necesarios. Entonces, era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La redacción definitiva es cuando nosotros ya vamos a ver que los títulos vayan como se les va a indicar, que los párrafos, ¿verdad? Recordemos que en cada párrafo nosotros tenemos que ir plasmando cada una de las ideas que nosotros queremos expresar en relación a nuestra investigación. ¿Qué no debo de hacer en una monografía? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Nunca plagie. Sí, esto lo hemos platicado, por favor. ¿Sí? No cometa plagio, porque ya incluso hasta analizamos casos específicos a nivel nacional. Yo les comenté del caso de una estudiante en medicina específicamente que había plagiado toda su tesis y le terminaron anulando los 6 años de estudio. ¿Sí? O sea, no es nada más que yo venga y me robe las ideas de los autores. O sea, sí puedo utilizar sus ideas, por supuesto, pero debo de citarlos. O sea, nada me cuesta citar a los autores, ¿verdad? Entonces, no plagiar. Nunca mande a hacer sus trabajos afuera, ¿sí? Y con esto yo no estoy dando ideas, que conste, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que hay muchas personas que se dedican a hacer trabajos afuera, ¿sí? Y también cobran un dineral, pero tomemos en cuenta que estas personas cometen plagio. No crean ustedes de que son unas personas así súper eruditas en el tema que ustedes les van a presentar. No, ellos también hacen plagio, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo mando a hacer mi trabajo afuera y le pago, pues, yo, ¿verdad? Encantado de la vida, no hago nada y ya presento el trabajo como es mío. Pero no nos hemos percatado de cuáles son las fuentes que esta persona ha consultado, ¿verdad? Y en qué momento se está cometiendo plagio. Y sobre todo, ¿verdad? Por el aprendizaje que yo les indicaba anteriormente de que nosotros conozcamos todo el proceso de investigación y los beneficios que para ustedes va a tener más adelante. Nunca ponga su trabajo en una monografía si no la ha hecho usted, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a adueñar de algo que yo no he trabajado, ¿sí? O de algo que yo ni siquiera conozco, ¿verdad? Entonces, también tengamos cuidado con esto, porque esto también es penado por la ley. Nunca abuse del volumen. Muchas veces nosotros pensamos, así entre más gorda sea nuestra monografía, más puntos nos van a dar, ¿verdad? Porque más nos hemos quemado las pestañas haciendo la investigación. No, 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 no. Fíjense que nosotros tenemos que ubicar no cantidad, sino calidad. Con esto tampoco les estoy diciendo, ¿verdad? Que presenten un cuerpo del trabajo de unas 3 hojas, ¿verdad? Porque tampoco es el caso. Pero sí que el volumen que nosotros vamos a presentar del trabajo monográfico sea lo suficientemente válido, ¿verdad? Donde nosotros hemos plasmado las ideas que queremos o que necesitamos para darle solución a esa problemática investigada. Nunca entregue una monografía sin controlar su calidad, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nosotros compráramos, ¿qué les digo? Un lápiz,
de mala calidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi lápiz quizás solo con botarlo se puede romper, se puede partir, o quizás la mina no está muy bien y tengo que estarle yo haciendo punta y punta. Entonces yo me doy cuenta que el lápiz es de mala calidad, por decirles algo. Si algo tan simple, yo le voy a prestar atención, imagínense cuánto más controlar la calidad de un trabajo de investigación. Entonces yo tengo que percatarme que las fuentes a las cuales yo he acudido para obtener la información, que sean fuentes fidedignas, que sean fuentes confiables, y esto ya lo hemos abordado en su momento. Nunca espere a última hora para hacer su monografía. Ay, no, si ya la licenciada dijo que tenemos hasta septiembre. ¿Qué dicen ustedes si empezamos en los primeros días de septiembre, verdad? O una semana antes, porque ya vieron que tenemos tanto trabajo en los otros cursos, ¿verdad? En bioestadística, ¿verdad? O en física, que son los cursos que más nos cuestan. No, hombre, vayamos dejando eso y miren, ya de ahí nos ponemos las pilas y miren, eso lo sacamos rapidito. Ay, sí, ¿verdad? Por favor, no se confíen. Vayamos trabajando cada cosa en el tiempo que tiene que ser. Espero que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. Muy bien. ¿Qué recomendaciones son útiles para redactar la monografía? Sí, tenemos que desarrollar una idea por párrafo. Se los mencioné anteriormente. Evite párrafos demasiado cargados, que solo generan confusión en el lector. Recordemos que cada párrafo tiene que ir, obviamente, bien dosificado, ¿sí? Que no sean párrafos enormes, esto también ya lo platicamos en su momento, y que sea una idea por párrafo. No abuse de las comas, evite las oraciones largas, con más de 25 palabras, ¿sí? Por oración. De referencia, use puntos en vez de comas para separar las ideas, porque una idea va a ser diferente a la siguiente y así por consecuente, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta estas situaciones. Todo esto que yo les estoy diciendo está en el documento que yo les envié el día viernes. Evite la repetición de palabras iguales que parezcan cercanas, ¿verdad? En su lugar podemos utilizar sinónimos. Y fíjense que si nosotros sabemos utilizar bien nuestra computadora, al momento de que marcamos una palabra con nuestro mouse, ¿verdad? Con el botón derecho, nos aparece ahí una tablita y abajo nos dice sinónimos. Nos vamos a sinónimos y ahí nos da varias sugerencias de qué sinónimo podemos utilizar, ¿verdad? Para que no caigamos en la situación de repetir palabras. Entonces, es cuestión de que nosotros utilicemos correctamente cada uno de los recursos que tenemos para el beneficio de nuestra investigación. Evitemos el uso excesivo de negritas, sombreado de letras y mayúsculas dentro del texto. Solo utilicémoslo cuando nosotros consideremos que necesitamos enfatizar una idea, ¿verdad? O una palabra. Reserve las negritas para los títulos y subtítulos. Use las mayúsculas si fuera necesario solo en los títulos o como lo hemos mencionado en nombres propios, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces incluso los nombres propios, ¿verdad? Me los han escrito con minúscula, ¿sí? Entonces, cuidemos todos estos detalles que obviamente son vitales, importantísimos dentro de la investigación. Eviten lo posible el uso de gerundios. Ejemplo, las palabras que acaban en ando, cantando, bailando, cocinando, preparando. Bueno, ya ustedes van a ir viendo en relación a toda la documentación que vayan adquiriendo. Evite los barbarismos, esto también ya lo hablamos en su momento, las muletillas, la verbosidad, ¿sí? Que nosotros hablemos mucho o que redundemos en algún contenido y las palabras altisonantes al escribir.
¿verdad? Entonces, vamos a ir cuidando todos estos aspectos que en un momento determinado lo que van a hacer es solo irle dando vueltas a nuestra investigación y no vamos a caer al centro, ¿verdad? A la raíz de lo que nosotros queremos exponer. Cuide las reglas ortográficas. Si tiene dudas, consulte el diccionario. Fíjense que en Internet ustedes pueden acceder al diccionario de la Real Academia Española, DRAE, y bueno, hasta aquí está la dirección, ¿verdad? Ingresan ustedes ahí y pueden ya solucionar sus dudas. Y fíjense que este es un mal hábito que tenemos, ¿verdad? De que si encontramos alguna palabra y no la entendemos, la pasamos, pero realmente no vamos a entender bien el texto que nosotros estamos leyendo. Entonces, cuidemos esta parte, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, licenciada, gracias. ¿No se me están durmiendo? No, licenciada. Ah, bueno, si alguien se me está durmiendo ahí, por favor, denle un pellizconcito. Muy bien, numere todas las páginas. Nunca entregue una monografía sin este requisito. El programa de Microsoft Word tiene un comando que numera automáticamente las páginas de la monografía, ¿verdad? Solo es de que nosotros vayamos ubicando cada uno de estos aspectos en nuestra computadora. Y bueno, ya casi para ir finalizando, ¿verdad? ¿Qué tipos de monografía nosotros podemos encontrar? Pues tenemos monografías de compilación y estas son en las que debe hacerse con mayor cuidado y experiencia, ya que se utilizará todas las fuentes disponibles sobre un tema para expresar la idea. Con toda la bibliografía deberá hacerse una presentación que no podrá no tener criterios personales, ya que sería una simple reproducción, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de monografía de compilación, pues obviamente tiene que ir el criterio del investigador, no solo el hecho de copiar y pegar. Deberá abarcar toda la bibliografía para no repetir consideraciones que otros ya han hecho. Esta es la monografía de compilación. Ahora, la monografía de investigación es más cercana a la experimentación o a la investigación científica, puesto que no se hablará de cuestiones que ya hayan sido profundizadas, sino sobre algo nuevo. Deberá exponerse de qué forma se realizó la investigación, describiendo cada detalle para poder luego ser cotejada. ¿Y qué quiere decir cotejada? Que nosotros vengamos y hasta cierto punto comparemos, ¿verdad? Con otras investigaciones que se han hecho y qué nuevo conocimiento hemos adquirido a través de la investigación realizada. Monografía de análisis de experiencias. Es frecuente en situaciones que solo pueden ser demostradas a partir de la práctica, pero que no tienen el carácter de investigación. Tal vez pondrán a prueba teorías existentes o investigarán incluso experiencias no relativas a las ciencias de experimentación y más cercanas a la vida social de las personas, ¿verdad? Entonces, esto es a nivel de monografía de análisis de experiencia. Y luego, ¿cómo debo elaborar una monografía? ¿Sí? Porque no es nada más, ¿verdad? De chim, pum, pan, tortillas, papas, y ya, yo hago mi monografía. No, las monografías deben ser realizadas siguiendo una secuencia ordenada de pasos para obtener buenos resultados. Antes de redactar definitivamente nuestra monografía, se elabora un borrador en el que se trata de estructurar el cuerpo del trabajo en forma tentativa. Se procura articular las partes, relacionar ideas con coherencia y no solo transcribir uno tras otro los textos de las fichas, ¿verdad? No, sino que obviamente tenemos que articular. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy presentando tenga relación con lo que sigue y así
secuencialmente todo esté hilado, todo esté relacionado, ¿verdad? Y que esas ideas no se me pierdan en el camino, que al final yo termine expresando una idea aquí, otra por allá y otra más acá. No, todo tiene que tener relación. Y la revisión y corrección del borrador se debe hacer al contenido y a la forma, ¿sí? No es solo lo que yo quiero presentar, sino cómo lo voy a presentar. Además de una adecuada redacción y ortografía. Fíjense, pues, y esto se los voy a resaltar nuevamente, ¿verdad? Ay, tal vez le vamos a poner rojo para que entonces quede así como que más fijado, ¿verdad? Porque esto es importante, importantísimo resaltarlo, la importancia de la redacción y la ortografía. Bueno, luego, ¿qué consideraciones generales yo tengo que tomar en cuenta? Yo no sé si esto les apareció el caso, ¿verdad? De este tipo de consideraciones que ustedes obviamente deben de tomar en cuenta. Tiene que ser tipo de letra Arial 12, ¿sí? Ah, no, pero es que mire, licenciada, que la buca antigua tan linda, que esa me gusta. No, tiene que ser Arial 12. Interlineado 1.5. Márgenes derecho e izquierdo 2.5 centímetros, superior e inferior 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Que esto ya es de forma, ¿verdad? Lo de fondo va a ser todo ese material que yo voy a investigar, toda esa información que yo voy a recabar. Numeración en la parte inferior derecha. Ay, no, licenciada, es que fíjese que a mí más me gusta en la parte superior derecha. La indicación es numeración en la parte inferior derecha. Impresión en ambas caras de la hoja. Obviamente aquí no van a presentar de momento, ¿verdad? Nada en físico. Pero al momento de que lo presentemos en físico, pues tiene que ser, ¿verdad? La impresión en ambas caras, igual que una tesis. Y bueno, ya para terminar, acá tenemos toda la estructura, ¿verdad? De cómo tiene que ir ordenado cada uno de los aspectos que nosotros vamos a trabajar en nuestra, o que se debe de trabajar en una monografía, ¿verdad? Esto es a nivel general, solo quise ponerles la imagen, ustedes la tienen en su documento donde la pueden visualizar mucho mejor, ¿verdad? Pero esto para nivel de ilustración de cómo tiene que quedar al final organizada toda nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos para abordar el día de hoy. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación al tema trabajado el día de hoy. Disculpe, licenciada, en cuanto a las Sí. consideraciones, entonces esas son las que vamos a usar nosotros también para nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Gracias. Así es. Ujú. Así es. Si vamos haciendo algún cambio, pues yo se los voy a ir indicando, ¿verdad? Pero en general es la forma en que nosotros vamos a trabajar. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué aprendimos el día de hoy? Con sus palabras. Considero, licenciada, que más que, o sea, la estructura del trabajo que vamos a realizar, también lo importante que es tener organizado todo, porque ahorita que ya tenemos la estructura, si vamos teniendo todo al tiempo que es, ya solo sería el final de ordenarlo, ¿verdad? Entonces, pienso que ir trabajando al día y siento que nos van a ayudar mucho las recomendaciones que nos puso ahí,
Y bueno, lo de la ortografía, que siempre es importante porque siempre uno se le va una palabra, o a veces no palabra licenciada, pero en frases que uno pone como que están mal estructuradas y cuando uno lee suena horrible. Entonces siento que eso nos va a ayudar mucho a tener presente esos detalles pequeños que al momento de que uno revise ya el trabajo final se le van. Pero si uno tiene en mente esas recomendaciones, siento que nos va a ir bien. Solamente, licenciada. Muy bien, gracias, Cecia. Muy concreto tu comentario y muy importante para la investigación que vamos a hacer. 2 opiniones más y con eso yo ya me quedo satisfecha el día de hoy. ¿Qué otra cosa aprendimos hoy? Que también las monografías pues llevan un tiempo que no podemos hacerlas así como caiga, que también debemos de tener en cuenta que como en todo trabajo pues realmente si se cita que sea correctamente la referencia bibliográfica y que no podemos plagiar como se decía en el documento. Lo otro es que también lleva, o sea, no solo existe un tipo de monografía, pero que también se basa en la experimentación. No, es que se me fue el nombre, pero también se basa en la investigación documental. Ujú, exacto, muy bien. Muy enriquecedor también tu comentario, Ishel. A ver, los caballeros, hoy los caballeros se me están quedando atrás. ¿Qué adquisición de conocimiento tuvimos hoy? Jóvenes varones. A ver, Julio Enrique, ¿qué adquisición de conocimiento tuviste hoy? ¿O qué aprendiste hoy? Yo pues más que todo los métodos de cómo realizar la monografía, de cómo hacerla paso a paso, cómo debe ir bien estructurada y todo. Más que todo, eso fue lo que aprendió. Muy bien, gracias Julio Enrique, ¿verdad? Entonces, miren, es importante que también haya una interacción entre ustedes y yo, ¿verdad? Porque entonces me siento como alguien que solo está replicando algo, pero no hay adquisición de conocimiento y es lo que para mí es más importante, ¿verdad? Como ustedes perciban este conocimiento que yo estoy tratando de transmitirles, que obviamente no es mío, sino de los autores, ¿verdad? Para que entonces así nuestra investigación quede lo mejor afinada posible. Muy bien, entonces les agradezco bastante su atención. Ahorita terminando la clase yo voy a revisar sus evaluaciones. Les mando un mensajito a través de sus representantes para que ustedes ya puedan entrar a la plataforma y visualizar su puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, entonces les deseo un bendecido día a cada uno de ustedes y primero Dios nos vemos la próxima, la próxima semana tenemos clase asincrónica. A ver, déjenme corroborar ese aspecto, porque creo que va a ser ya nuestra última clase asincrónica. Sí, ajá, sí tenemos clase asincrónica la próxima semana. Entonces, nos vemos entonces la siguiente. Que tengan entonces, como les decía anteriormente, un bendecido día y a seguir trabajando. Gracias, licenciada. Nos vemos. Nos vemos. Buen Feliz día. semana, licenciada. Gracias igualmente. Buen día. Buen día, licenciada. Buen día. Gracias. Feliz día, licenciada. Bendiciones. Gracias igualmente.